Bien, señoras y señores, estamos entonces prestos a compartir con ustedes nuestra siguiente secuencia, el momento cultural desde el Titicaca. Permanentemente en este órgano periodístico, como el conocimiento de ustedes, rubricamos, registramos comentarios y análisis de diferentes publicaciones, libros, tesis, artículos, comentarios, tanto de la doctrina nacional, internacional, de folclore, en fin, narrativas como la novela, el cuento, la poesía. Y toda publicación que ustedes nos remiten será siempre bienvenida para generar este tipo de comentarios. Creemos que es imprescindible por lo menos intentar en despertar una predisposición, una vocación para que nuestra niñez, nuestra juventud realmente dedique gran tiempo o porcentaje de su tiempo a la lectura, a la investigación. Y esto debe empezar en el hogar, en la casa. Este aparatito nos parece sumamente interesante. Es interesante, pero tiene que tener su lugar y su momento para utilizarlo. Por supuesto que sí. Y ahora entonces comenzamos en analizar 3 libros que hemos venido preparando durante las últimas semanas. Y la preparación, para el más exacto, de estos libros corresponden al mes próximo pasado. Nos dimos el tiempo suficiente para elaborar las fichas respectivas. El libro que de inmediato nos corresponde hacer un análisis es precisamente el que va a aparecer ya en pantalla, la portada del libro, ¿no? Filosofía andina. Filosofía andina, sabiduría indígena para un mundo mejor. El autor de este libro es Joseph Stemar. Joseph Stemar. Resulta interesante, ¿no? Pero para podernos acercar al fenómeno y al tema de la filosofía andina, es preciso romper con el eurocentrismo y el occidentalismo implico en la misma definición y delimitación de lo que se considera pensamiento filosófico. La obra opta por un enfoque intercultural. La filosofía intercultural, antes que una corriente con contenidos determinados, es una manera de ver, una actitud comprometida, un cierto hábito intelectual que penetra todos los sitiales y principios filosóficos. Es sobre todo una filosofía de interculturalidad, es decir, una reflexión sobre las condiciones y los límites de un diálogo. La filosofía andina es preponderante. La epifanía sepencial del otro en su condición de pobre, marginado, alienado, despojado y olvidado, pero de distinguidas características que enriquecen su don y su actuación de proyección. Joel Esserman, el autor de este libro, de origen suizo, con una larga trayectoria en el mundo andino, es doctor en filosofía y licenciado en teología. Con todos estos atributos ha publicado este libro que resulta sumamente interesante, ¿no? Muy interesante porque comienza a desarrollar unos conceptos trascendentales de la filosofía andina. De los 100 millones de personas latinoamericanas que tienen que vivir con $1 por día, un 80% pertenece a la población nativa y mestiza. Tiene color moreno o negro y vive en el campo o en las grandes barriadas o villas urbanas. Muchas y muchos que sufren de hambre y viven en la miseria tienen como lengua materna el nahuaja, el aymara o el quechua. La etnicidad de la pobreza no solo es un hecho evidente, sino que además refleja una tendencia que ya había sido señalado por diferentes corrientes ideológicas. En este proceso, que es de una magnitud y necesidad en el sentido de un determinismo histórico, las concepciones occidentales han determinado definitivamente de una forma general un tabú frente a la filosofía andina. La filosofía andina hoy en día alcanza un sitial preponderante porque nos alcanza realmente una concepción integral de su formación, de su cultura y de su enriquecimiento en la formación individual y colectiva.
en el marco de la reivindicación por los movimientos autóctonos de muchos pueblos y etnias de su propia manera de vivir y de concebir el mundo, se plantea también la cuestión de la existencia de filosofías regionales, conceptuales e inclusive de etnofilosofía y de una legitimidad en base a la conciencia de la alienación cultural. Dos ejemplos concretos son la famosa obra, por ejemplo, La psicosis latente de filosofía, que se viene dando, por ejemplo, en el Brasil y otros movimientos similares en Latinoamérica. Como se puede apreciar, el contenido de este libro de filosofía andina tangibiliza en más de 300 páginas un contenido que resalta la sabiduría indígena para un mundo mejor, resalta su comportamiento psicosocial, resalta su propia autonomía de su idioma, resalta su costumbre, su tradición, resalta su vivencia, pero al mismo tiempo no se aleja de ninguna manera de una convivencia de un mundo moderno, sin que ésta se tenga que imponer a que desaparezca la doctrina conceptual, doctrinaria y filosófica de su manera de ser. El hombre no puede despojarse de su cultura por una simple circunstancia trascendental de tiempo y de espacio. La cultura nuestra le enriquece realmente el presente y el futuro de una sociedad. El libro, por su naturaleza, podría ingresar a ser debatido. ¿Y qué libro no lo es? Pero definitivamente tiene argumentos altamente significativos y preponderantes para profundizar la filosofía, la cultura, la realidad intrínseca de los pueblos aymaras, quechuas y amazónicos, especialmente en el país. Interesante libro. Estamos compartiendo con ustedes el momento cultural desde el Titicaca en la fuerza de la palabra de Cosmos Televisión, medio de comunicación al servicio también de la cultura y de nuestra colectividad. De inmediato entonces nos corresponde ahora sí presentar la portada de este otro libro que también nos ha merecido levantar aproximadamente 36 fichas, ¿no? Ahí pueden apreciar el título del libro, Comunicación y Poder, de Manuel Castells. Comunicación y poder, ¿no? El presente libro constituye una exploración apasionante y rigurosa de las vías de cambio social abiertas para una nueva relación entre la comunicación y el poder. Los medios de comunicación se han convertido en el ámbito en el que se despliega las estrategias del poder, pero en el actual contexto tecnológico, la comunicación de masas va más allá de los medios tradicionales gracias al Internet y a los dispositivos móviles, surgido como un nuevo entorno comunicativo. La autocomunicación de masas que ha modificado profundamente las relaciones del poder. El autor de este libro, Manuel Castells, luego de haber elaborado las fichas, analiza las transformaciones que se han producido en la industria global de los medios de comunicación y basándose en una diversidad de enfoques sociales y psicológicos. Ofrece una investigación original de procesos políticos y movimientos sociales. Los acontecimientos siguieron a los hechos que se vinieron registrando tanto en América como en Europa. Como se puede apreciar en este breve análisis, hemos puesto de manifiesto la trascendencia y la importancia que tiene realmente los medios de comunicación hoy en día. Son importantes e imprescindibles de mantener un nexo de plena comunicación. La esfera de actuación de cualquier Estado está limitada indudablemente por las relaciones y la comunicación que deberá de tener permanentemente entre Estado y decisiones políticas y el colectivo social. El colectivo social no puede estar aislado de ninguna manera del mensaje y el compromiso que tienen los gobernantes. Los gobernantes tienen que utilizar el medio de comunicación como un nexo de información, como un nexo de comunicarse
de hechos y decisiones que se tomen desde esos niveles. Es importante señalar también que los medios de comunicación han sido de una u otra forma catalogados como medios imprescindibles para la intercomunicación y la orientación de decisiones gubernamentales. Indudablemente que existe una relación entre comunicación y poder, pero ese poder de una u otra forma es relativo. El poder de quienes asisten en las decisiones desde un poder ejecutivo y legislativo necesariamente están en la imperativa obligación de mantener una comunicación latente y permanente con el electorado. Y esa comunicación sería débil, esa comunicación no tendría una predisposición de diálogo mientras no haya retorno entre el diálogo de las partes. Las decisiones políticas tienen que tener el sustento de su fundamentación para luego recoger también la argumentación de ese colectivo social a quien nos hemos comunicado. El libro tiene plena vigencia hoy más que nunca, sumamente interesante porque nos muestra toda una predisposición de comunicaciones. Muy bien, ya tenemos en portada ahí precisamente ya la carátula del libro que pertenece a un autor puneño, y me refiero al distinguido amigo Walter Bedregal Paz. El libro tiene como título ¿Por qué nadie más? ¿Por qué nadie más ha venido? Ese es el título de este libro. ¿Por qué nadie más ha venido? Corresponde precisamente a la autoría del ingeniero Walter Bedregal Paz. Él nació en Tacna, pero vive hace muchos años aquí en Puno, ¿no es cierto? Y viene laborando en diferentes universidades, tanto de Puno como del sur del país. ¿Por qué nadie más ha venido? Es el título de este libro, cuya portada ustedes la están apreciando, donde inquiere Bedregal y pregunta que se responde sola y luego con la voz de nuevos jóvenes que no son tan jóvenes, que frisan los 40 y dos de ellos son finitos, Edgar Guamán y Rafael Ballenas. Ya desapareció Edgar Guamán, un distinguido amigo, economista. Rafael Ballenas, abogado y un excelente también catedrático. Con ambos tuvimos realmente, y este comentario nuestro también, tuvimos una amistad que se vino fortificando y se vino enriqueciendo hace mucho tiempo. Y al tomar este libro precisamente se nos vino a la memoria Edgar Guamán, un gran amigo nuestro, contador público, falleció hace mucho tiempo. Y Rafael Ballenas también, un distinguido educador, docente universitario, abogado, que contribuyó realmente a una serie de trabajos de investigación en el campo científico. Es decir, el libro de Walter Bedregal Paz tiene injerencia también en los valores intelectuales de estos dos distinguidos profesionales puneños que ya fallecieron y que sea oportuno para tributarle personalmente desde este programa nuestro saludo, nuestro reconocimiento a Edgar Guamán y Rafael Ballenas. Bueno, pero como venimos comentando, esta obra es sumamente importante porque el autor profundiza no solamente un concepto de lo que podría venirse a llamar la novela o el acertijo de una intercomunicación grupal o personal. El libro es interesante porque, aparte de la interpretación y la lucidez que tiene Bedregal en este su libro, y que fue precisamente financiado y publicado por la Universidad Nacional de Juliaca, y que en su oportunidad se nos hizo llegar el contenido del libro, nos alcanza, por ejemplo, temas sumamente interesantes, no solamente del quehacer amical, estudiantil, sino con una serie de prerrogativas orientadas al desarrollo universitario. La iniciativa del festival en que se presentó el libro alcanzó objetivos de establecer un diálogo permanente entre la universidad y la comunidad en su conjunto. Gran trabajo el de Walter Bedregal, de iniciar la recomposición del tiempo. Este reloj de piezas sueltas no daban hora por razones algunas, como dijo el comentario de Omar Amaeño en algún momento. El cuento puneño. Puno es una tierra pródiga en grandes narraciones y por lo tanto en narradores. Ahí están sus bellísimas fábulas, mitos y leyendas
que aún se cuentan en las comunidades quechuas y aymaras y en las que algún día seguramente serán recogidas por un investigador acucioso de las crónicas coloniales. Ningún trabajo académico de valor más allá de las complicaciones impercederas como el cuento puneño y la literatura oral, que las hay varios, pero nada del cuento propiamente dicho, y eso es grave, un pecado realmente inaceptable. Este libro, indudablemente, del profesor Bedregal, profundiza un nuevo concepto del trabajo de la investigación y recoge definitivamente el mensaje que permanentemente, no como telúrico, sino real y objetivo, se pone de manifiesto en cada una de nuestras comunidades campesinas, aymaras y quechuas. Ese es un gran mérito de Huarte de Bedregal, haber ingresado al seno, al meollo, al cerebro, al corazón, a los nervios de estas comunidades para recoger una serie de vivencias del cómo y para qué se genera una transmisión oral de su origen, de su convivencia, de sus visiones de superación, y que la característica de su cultura y de su idiosincrasia no desaparece, sino se va fortaleciendo. Esa es la insinuación en el libro de Bedregal Paz, sumamente interesante, y creemos que este reto es mucho más trascendental para hacer un llamado recogiendo el mensaje de la filosofía de Walter Bedregal, en el sentido de que la comunidad, el hombre propio del altiplano peruano, nosotros no podemos despercudirnos, alejarnos, negar nuestra cultura. De ninguna manera. Ponerse una corbata de ninguna manera nos puede realmente dar una ostentación de una algarabía superior como gente, como raza o como una economía individual o colectiva. Por el contrario, hay que profundizar de mejor manera realmente nuestra cultura, y sobre esos valores seguramente vamos a generar un desarrollo más integral y una comprensión mancomunada en cada uno de nosotros. Felicitaciones, Walter Bedregal Paz, por este importante libro y este gran aporte. Y a ustedes muchas gracias. Acá concluye una secuencia más del programa El Momento Cultural desde el Titicaca en la Fuerza de la Palabra de Cosmos Televisión. Muchas gracias, la pausa y luego volvemos.